Venezuela vive uno de sus episodios más difíciles de su historia. Mientras que millones de sus ciudadanos están repartidos en los países sudamericanos y otros, la tensión política se agudiza cada vez más, con Nicolás Maduro aferrado al cargo y Juan Guaidó promoviendo la recepción del apoyo de la comunidad internacional. Con la República P, entérate en vivo de todas noticias de Venezuela y hechos importantes que marca la agenda política y social en ese país. El jefe del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, Craig Fowler, reveló que existe un plan ante una posible intervención militar para derrocar al régimen de Nicolás Maduro. El almirante Fowler se mostró optimista de las acciones que toma el gobierno de los Estados Unidos para presionar al régimen de Nicolás Maduro y de esa forma acabar con la crisis en Venezuela. Desde el exilio, los militares que huyeron de las tropelías del régimen de Nicolás Maduro y se encuentran exiliados en el extranjero tienen la posibilidad de registrarse en un padrón y unir fuerzas para derrocar a la dictadura. Así lo afirmó José Colina, presidente de BEPEX, quien llamó a la unión de los soldados para derrocar al régimen chavista y superar la crisis en Venezuela. Los sucesos del último martes, 21 de mayo relacionados a la crisis en Venezuela estuvieron marcados por las decisiones de Nicolás Maduro. El presidente de Venezuela insistió en adelantar las elecciones legislativas previstas para el 2020 pese a que al menos 30 diputados opositores son acosados por el régimen. Según explicó el líder chavista, es una forma de generar una solución pacífica a la crisis política y económica que atraviesa el país sudamericano. Vamos a hacer elecciones. Vamos para una solución pacífica, electoral, democrática, constitucional. Yo quiero elecciones, elecciones ya, prosiguió el mandatario. En otro panorama, el periodista peruano Jaime Bailey volvió a arremeter contra el régimen de Nicolás Maduro y se mostró a favor de una intervención militar por parte de los Estados Unidos que ayude a darle fin a la severa crisis en Venezuela. La oposición venezolana ahora considera negociar con Maduro. En público, Juan Guaidó y su equipo se mantienen optimistas después de que fracasó su llamado a la insurrección, pero en entrevistas reconocieron que ha mermado su capacidad de operar y por eso enviaron a posibles negociadores a Noruega. Caracas. Fue una apuesta atrevida. Juan Guaidó, el líder de la oposición venezolana, apareció en una base militar rodeado por decenas de oficiales uniformados y aliados políticos para llamar a las Fuerzas Armadas a sublevarse contra el presidente Nicolás Maduro. 3 semanas después, Guaidó se ha estado moviendo entre casas seguras para evadir una posible captura. Muchos de los hombres que estuvieron a su lado ese 30 de abril, al igual que varios legisladores y políticos que lo han apoyado, ahora están en prisión o refugiándose en embajadas de otros países en Caracas. Los soldados ya han cerrado varias veces el acceso a la Asamblea Nacional que encabeza Guaidó. Además, las protestas de simpatizantes de Guaidó que desbordaban las calles se han reducido mientras los venezolanos, ante el desplome económico y la escasez de alimentos, combustibles y medicamentos, han regresado a su rutina de sobrevivencia. Debilitado y sin poder resolver de manera rápida la crisis política que asedia a Venezuela, Guaidó se ha visto forzado a considerar posibles negociaciones con Maduro, el hombre al que prometió sacar del poder. Ambos lados enviaron representantes a Noruega para discusiones hace poco, en una concesión que Guaidó ya había rechazado. En público, Guaidó se muestra optimista y decidido. En varios mítines celebrados en la capital venezolana ha urgido a sus partidarios a mantener vivas las protestas. Sin embargo, en una entrevista, reconoció que la capacidad operativa de la oposición se ha visto afectada.
Ha sido muy salvaje la persecución del gobierno, dijo desde el pasillo vacío de una de las casas seguras que ha estado usando. Más de 50 países, incluyendo a Estados Unidos, Canadá y casi toda la Unión Europea, reconocieron a Guaidó como presidente legítimo a finales de enero, después de calificar como fraudulenta la elección del año pasado que le dio un segundo mandato a Maduro. A partir de enero, los gobiernos de varios países que respaldan a Guaidó se han pronunciado a favor de adoptar otros enfoques para acabar con la parálisis política venezolana, un giro respecto a los llamados internacionales para que Maduro fuera removido del poder. En una entrevista en abril, Elliott Abrams, el enviado especial para Venezuela del gobierno de Donald Trump, dijo que para que pueda funcionar una transición democrática todos los venezolanos deben ser parte, incluidos los que son leales a Maduro. Son parte de la escena política de Venezuela, dijo Abrams. Entonces solo queremos dejar claro que realmente queremos una Venezuela democrática. No estamos eligiendo a un bando como ganador. El presidente Trump ahora ha puesto su mirada sobre Irán, lo que desvaneció las esperanzas que pudieron tener algunos miembros de la oposición sobre el respaldo militar estadounidense. Sin ver atisbos de una resolución expedita, los aliados europeos de Guaidó redoblaron sus esfuerzos para conseguir un pacto negociado entre la oposición y el gobierno, lo que trasladó la batalla política venezolana hacia el ámbito diplomático, dijo Félix Seijas, director de la encuestadora Del Fous, con sede en Caracas y que ha asesorado a la oposición. A mediados de la semana pasada viajaron a Noruega representantes de la oposición para reunirse con enviados del gobierno con el fin de sostener diálogos exploratorios, según funcionarios de ambas partes. Guaidó dijo el 16 de mayo pasado, en un evento con trabajadores del sector público, que estuvo de acuerdo con que se iniciaran esos diálogos, pero aseguró, no nos vamos a prestar para ningún tipo de negociación falsa. Declaró que el objetivo seguía siendo sacar a Maduro del poder, establecer un gobierno de transición y convocar elecciones libres. Asimismo, Guaidó se reunió la semana del 13 de mayo con diplomáticos europeos que representan al Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela, el cual ha estado trabajando para que haya nuevas elecciones en el país. En otros esfuerzos para encontrar un espacio común con los principales defensores de Maduro, la canciller canadiense, Chrystia Freeland, viajó a Cuba y el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, acudió a Rusia. Maduro también ha quedado debilitado por la sublevación convocada por Guaidó. El jefe del Servicio de Inteligencia desertó y Estados Unidos asegura que varios funcionarios de alto nivel, incluidos el ministro de Defensa y un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, estuvieron involucrados en el complot que buscaba derrocarlo. Las sanciones de Estados Unidos han golpeado duramente los sectores clave de la economía venezolana, el petróleo y las importaciones, lo que dificulta que Maduro pueda gobernar. Este fin de semana, el país quedó prácticamente paralizado debido a la falta de combustible, una escasez que el presidente atribuye a las sanciones. Sin embargo, 6 años de recesión han preparado a Maduro para gestionar, aunque no para resolver, una serie de crisis. Su apuesta parece ser que la represión y la fatiga eliminen el respaldo a Guaidó antes de que las sanciones lo obliguen a dejar el poder, según sostiene Seijas, el encuestador. El gobierno cree que el tiempo juega a su favor, y no están tan equivocados, dijo Seijas. Parece un equilibrio. Ningún lado puede doblar el brazo del otro, pero el gobierno cree que es una situación que puede manejar y controlar.
Líderes opositores dijeron que seguirán trabajando para sacar a Maduro y que están estableciendo un gobierno de transición desde las casas seguras y embajadas donde se han estado refugiando. La meta ahora no es volverse mártires políticos al ser arrestados, dijo Juan Andrés Mejía, diputado del partido Voluntad Popular, quien se escondió después de que el gobierno le retiró la inmunidad política el 15 de mayo. La meta es asegurar un gobierno de transición. Estoy enfocado ahora en asegurarme de que el trabajo que iniciamos no se detenga. No obstante, para los integrantes de la oposición que están escondidos es difícil mantener su trabajo de contacto con las bases, que han dicho es fundamental para que siga el respaldo popular. Después de que fracasó el levantamiento, el objetivo de sacar a Maduro sí parece más lejano, reconoció Rafael del Rosario, el vicejefe de gabinete para Guaidó. Cuando los vecinos de Del Rosario le dijeron en abril que los funcionarios del servicio de inteligencia lo estaban buscando, eligió exiliarse ante la amenaza de ser arrestado y tomó el primer vuelo a Bogotá, Colombia. Solo llevó consigo 3 pares de ropa interior y un suéter prestado. Tengo que seguir luchando porque sé que esto va a caer, pero yo entiendo que puedo pasar un buen tiempo aquí, aseguró Del Rosario en una entrevista desde el departamento de Bogotá que renta por Airbnb. Al día siguiente de la huida de Del Rosario, su esposa y sus 2 hijos pequeños lo siguieron a Colombia. Tuvieron que cruzar a pie un río por la noche, con la ayuda de soldados que simpatizan con Guaidó. Desde entonces la familia ha estado subsistiendo con donativos, ayuda de familiares y la amabilidad de partidarios. Solamente cuentan con $300 de ahorros en efectivo que Astrid Zuleta, la esposa de Del Rosario, agarró de su casa antes de irse. Más de 3,7 millones de venezolanos han huido del país a medida que empeoran las condiciones, según la Agencia de la ONU para los Refugiados. Como la familia Del Rosario, alrededor de 1,3 millones de ellos están en Colombia. Thì em bảo là nếu em cứ chữa 20 ngày ở đây đi đâu nó không đỡ thì bắt đầu về anh quyết mà chữa tiếp. Quyết anh chữa cái bệnh dây thần kinh này số 7 là rất là nhạy.